Gente, ayer fue el aniversario del canal. Oficialmente cumple un año YouTube. Muchas gracias por el apoyo. Así que para celebrar el aniversario del canal, hoy les presento 1914. La mitad del planeta Tierra está dividido entre las potencias coloniales europeas. En el continente africano, Francia y Reino Unido controlan la mayor parte del continente. Otros países con colonias son Portugal, Bélgica e Italia. Pero había un país que no estaba contento con el reparto de África, y era el Imperio Alemán. En Asia, el Reino Unido tenía varias colonias. Francia y los Países Bajos también tenían colonias. Sin embargo, Alemania, que también tenía colonias, estaba bastante descontento. En Europa había bastante tensión. Por un lado, Alemania, Austria-Hungría e Italia formaban la Triple Alianza. Y por el otro lado, Francia, Reino Unido y Rusia formaban la Triple Entente. Desde 1871, tras el final de la Guerra Franco-Prusiana, había comenzado la Paz Armada, una competición liderada por el Reino Unido y Alemania, en la cual todos los países de Europa, aunque estaban en paz, desarrollaban mejores armas para una inminente guerra. También había tensiones entre Alemania y Francia, debido a que Francia reclamaba el territorio de Alsacia y Lorena perteneciente a Alemania y perdido en la guerra franco-prusiana. Finalmente, después de las guerras balcánicas, el Imperio Otomano perdió casi toda la región de los Balcanes. El Imperio Austrohúngaro era un país multiétnico, lo que generaba bastantes problemas sociales. El 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo, el heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, y su esposa Sofía Chotek fueron asesinados por Gavrilo Princip, un joven serbobosnio. Esto desató la crisis de julio, en la cual Austria-Hungría investigó a Serbia. Para meterlos en contexto, Gavrilo Princip era miembro de la organización conocida como la Mano Negra, que tenía vínculos con oficiales militares de Serbia, pero no con el gobierno de Serbia. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró culpable a Serbia del asesinato de Francisco Fernando, así que le declaró la guerra. Rusia, en defensa de Serbia, le declaró la guerra a Austria-Hungría. Alemania, en apoyo de Austria-Hungría, le declaró la guerra a Rusia y Francia. Así comenzó la Primera Guerra Mundial. Alemania quería terminar lo antes posible la guerra. Primero invadió Luxemburgo. Después le pidió a Bélgica acceso militar, pero Bélgica se negó. Así que Alemania invadió Bélgica. El Reino Unido, en apoyo de Bélgica y Francia, se unió a la guerra. Aunque Alemania avanzó bastante fuerte, fueron derrotados en la primera batalla del Marne. Esto hizo que el frente se congelara y así empezó la guerra de trincheras. Las trincheras son zanjas cavadas en el piso, donde los soldados luchaban durante meses y vivían en condiciones infrahumanas. En el frente oriental, Rusia comenzó la invasión a Galicia y la ofensiva a Prusia Oriental. Por un lado, la ofensiva en Prusia Oriental fracasa, mientras que en Galicia, Austria-Hungría se retira. En diciembre de 1914, Austria-Hungría pierde la batalla de Kolubara contra Serbia, y por ende la conquista de Serbia fracasa. A principios de 1915, el Imperio Otomano se unió a las potencias centrales. Comenzaron dos ofensivas, una en el Cáucaso ruso que fracasó, y otra dirigida al Canal de Suez, pero esta ofensiva se termina estancando. Al mismo tiempo, el Reino Unido comienza la invasión a Irak desde Kuwait. En abril de 1915, los aliados desembarcan en la península de Galípoli. Sin embargo, el desembarco es frenado y así empieza la batalla de Galípoli. En el Mar del Norte, el Reino Unido le imponía un bloqueo naval a Alemania, mientras que los submarinos alemanes hundían cualquier barco que se dirigiera a Gran Bretaña. El 7 de mayo de 1915, un submarino alemán hundió el RMS Lusitania. El Lusitania era un barco de transporte público, no de guerra,
y en el hundimiento murieron 128 estadounidenses. Estados Unidos se enojó bastante con Alemania, así que Alemania frenó la guerra submarina. En junio de 1915, Italia se cambia de bando y se une a los aliados. Comienza una ofensiva en el río Isonzo, la puerta hacia Viena, la capital de Austria-Hungría. Sin embargo, esta ofensiva no va a dar resultados a largo plazo. Desde principios de 1915, Alemania le envió refuerzos a Austria-Hungría. En octubre de 1915, Rusia logra detener su retirada y estabiliza el frente. En octubre de 1915, Bulgaria se une a las potencias centrales. Con Alemania y Austria-Hungría realizan una potente invasión que derrota a Serbia y Montenegro. También ocupan militarmente Albania. En febrero de 1916, Alemania lanzó una potente ofensiva en la ciudad de Verdún, dando inicio a la batalla de Verdún. Para marzo de 1916, Alemania había perdido todas sus colonias en África. También habían perdido todas sus colonias en Oceanía y Asia. Solo Tanzania aguantaba las invasiones del Reino Unido. Tras la derrota en la batalla de Kut, el Reino Unido detuvo su avance en Irak. En mayo de 1916, el Reino Unido y Francia firmaron el acuerdo de Sykes-Picot, en el cual se iban a repartir el Imperio Otomano cuando iban a acabar la guerra. También apoyan una rebelión árabe en la Meca. Mientras tanto, en Europa, el Mar del Norte se estaba llenando de barcos. El 31 de mayo de 1916, las marinas del Reino Unido y Alemania comenzaron la batalla de Jutlandia. Sin embargo, 2 días después, la marina alemana se retiró. En junio de 1916, Rusia lanzó la ofensiva a Brusilov, perforando las defensas de Alemania y Austria-Hungría. El 1 de julio de 1916, el Reino Unido lanzó una ofensiva en el río Somme. La batalla del Somme fue la batalla más sangrienta de la guerra. Además, los británicos crearon un nuevo vehículo de combate, el tanque. Sin embargo, no hizo gran diferencia. En agosto de 1916, Rumania se unió a la guerra, del lado de los aliados. Aunque tuvo la iniciativa durante la invasión a Transilvania, fueron derrotados por Bulgaria y Austria-Hungría. Para este punto de la guerra, todos los países participantes están agotados. Sobre todo Alemania, que debido al bloqueo naval que le impuso Reino Unido, la población se muere de hambre. En enero de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, mandó un telegrama a México. El telegrama decía que Alemania apoyaría a México militarmente para reconquistar todos los territorios perdidos en la guerra de 1846. Sin embargo, el Reino Unido interceptó el telegrama y fue transmitido a Estados Unidos. Debido a esto, Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania en abril de 1917. Al mismo tiempo que todo eso ocurría, en Rusia hubo una revolución. El zar Nicolás II tuvo que renunciar a la fuerza y fue sustituido por un gobierno provisional que seguiría luchando contra Alemania. Tras mucha presión diplomática y militar por parte del Reino Unido, el Reino de Grecia se unió a la guerra en julio de 1917 del lado de los aliados. Austria-Hungría, con ayuda de Alemania, hizo retroceder a Italia en la batalla de Caporetto. En octubre de 1917, el Reino Unido había conquistado todo el Hiyaz y se preparaba para entrar en Palestina. Para ello, buscó la ayuda de los judíos. Al mismo tiempo, en Rusia ocurrió otra revolución. Esta vez, la revolución bolchevique, que derrocó el gobierno provisional y buscó la paz con Alemania. Sin embargo, las negociaciones de paz fracasaron y Alemania, con la operación Faustschlag, invadió Rusia. Rusia firmó el Tratado de Brest-Litovsk, en el cual reconoció la independencia de muchos estados títeres alemanes. Finalmente, Alemania se había quitado un frente de encima y ahora Rusia entraba en guerra civil. Alemania solo se centra en Francia. Lanzan la ofensiva Kaiserschlag para llegar a París lo más rápido posible. Sin embargo, fracasan en la segunda batalla del Marne. En septiembre de 1918, los aliados lanzan una fuerte ofensiva en los Balcanes. El 29 de septiembre de 1918, Bulgaria firma el armisticio de Tesalónica, saliéndose del conflicto.
el Imperio Otomano, que ya había perdido Damasco ante el Reino Unido, firma el armisticio de Mudros el 30 de octubre de 1918. Austria-Hungría, bastante presionada por Serbia, es derrotado por Italia en la batalla de Vittorio Veneto. Firma el armisticio de Padua el 3 de noviembre de 1918. Finalmente, solo quedaba Alemania. Para este punto ya estaban perdiendo su avance en Bélgica. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio de Compiègne, finalizando la guerra. Finalmente, empezaron a firmarse los tratados de paz. Alemania firmó el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Le entregó territorios a Francia, Polonia, Lituania y Dinamarca. Además, perdió sus colonias en África, Asia y Oceanía. Finalmente, dejó de ser una monarquía y pasó a ser una república, y tuvo que pagar una deuda de 30.000 millones de dólares. Austria-Hungría firmó dos tratados de paz. Uno es el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919, y el otro es el Tratado de Trianon, firmado el 4 de junio de 1920. Austria-Hungría le cedió territorios a Italia, Rumania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, y tanto Austria como Hungría se separaron. Bulgaria firmó el Tratado de Neuilly-sur-Seine el 27 de noviembre de 1919. Le entregó territorios a Grecia y Rumania. También Rumania, por alguna razón, anexó Moldavia. El Imperio Otomano firmó el Tratado de Sèvres el 10 de agosto de 1920. Le entregó territorios al Emirato de Nejd, Reino Unido y Francia. Originalmente, el territorio turco iba a ser aún más dividido. Sin embargo, tras la Guerra de Independencia turca, Turquía firmó el Tratado de Lausana con los aliados y se establecieron las fronteras de la actual Turquía. ¿Pero qué pasó con Rusia? Para este punto, Rusia ya era la Unión Soviética. El Ejército Rojo reconquistó Ucrania y Bielorrusia. Sin embargo, tras la Guerra Ruso-Polaca, Rusia le cedió territorio a Polonia. Este último formó la Segunda República Polaca. Es así como terminó la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más sangrientos de la historia.